Hola de nuevo. Nos habíamos quedado en el vídeo tutorial anterior en este ejercicio. Para ir separando y tener aquí el simple, vamos a crear una hoja nueva que tenemos aquí, esta hojita nueva, y en esta hojita nueva le vamos a llamar lo mismo, 2A, simple, pero vamos a colocar, ¿vale?, un par de ceros, porque vamos a ir progresando. En este caso, el 0,1. Bien, para seguir utilizando los datos del anterior, lo que vamos a hacer es copiar desde B8 hasta I14 y copio. Cuando se copia un rango de celdas, observen que aparecen estas pequeñas hormigas que te indican de forma muy clara dónde he hecho la selección y qué voy a copiar. Observen además que la celda de referencia es B8. Así que me voy a ir adelante a la siguiente hoja, me voy a ir a B8 y voy a pegar, control V. Voy a subir un poquito y de nuevo arreglo un poco todo esto, amplío mediante dos dobles clics y aumento un poquito el zoom, ¿de acuerdo? Aumentamos un poquito el zoom para poder trabajar de forma más cómoda. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Bien, lo que vamos a hacer a continuación es introducir datos en el rango de entrada. Borro y los datos pueden colocar aquellos datos que les dé la gana. Normalmente les digo a los alumnos que no pongan nada, porque realmente casi siempre lo que trabajamos son plantillas. Y una plantilla pues es una estructura de Excel, una hoja de Excel, porque les recuerdo, esto es un libro, ¿vale? Y es así como le llama Excel, es un libro de cálculo, muy mal llamado hoja de cálculo, porque un libro contiene hojas. Es muy raro encontrarte una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo existe porque existe el documento de Office de Excel, que se llama libro, como un libro. Un libro tiene hojas, y en este caso un libro de Excel, ven aquí que es Book One, ¿vale?, tiene dos hojas, son dos hojas de cálculo en un libro de cálculo de Excel. Bueno, ¿qué datos ponemos aquí? La mayoría de veces y a lo largo de mi vida, cuando he estado formando esto, genera muchísimos problemas a muchísimos alumnos porque no lo entiende ninguno. A ver, chavales, que no es necesario poner datos. No lo necesitamos. Pero claro, si no los ven, como que no sirve esto de nada. Así que voy a suponer que durante vivienda y durante los trimestres más o menos he tenido el mismo gasto. Voy a hacer un clic y quiero que observen un concepto nuevo. Cuando yo selecciono una celda, hay un área de esta celda que tiene un cuadradito. Es el punto de arrastre. Si yo hago un clic sobre, ven, cursor de Excel, punto de arrastre. ¿De acuerdo? Hago un clic y arrastro, se rellenan con todos los mismos datos. En alimentación, bueno, en el tercer trimestre tuve un problema, así que voy a poner 1500 y hacemos una variación. Y en el cuarto trimestre, pues tuve un pequeñito problema, 3500. En alimentación casi siempre gasto lo mismo. Voy a poner una referencia. En un trimestre, pues puedo haberme gastado, por ejemplo, 600 euros. Y de nuevo lo que voy a hacer es arrastrarlo. ¿Por qué hago esto? Hago esto porque me da la gana, ¿vale? Y porque no quiero estar inventándome datos. Fíjense que no estoy poniendo decimales, algunos se habrá percatado, ¿verdad? En vestuario, pues depende. Por ejemplo, el primer mes me gasté 100 euros, luego me gasté 400 y finalmente me he gastado 200 y 200. ¿De acuerdo? En energía, pues casi siempre es lo mismo, porque pago una cuota fija. Así que por trimestre, 100 euros, pues 300 euros por trimestre, ¿vale? 100 euros al mes y arrastro. Y en transporte, pues prácticamente lo mismo. Me gasto 130 euros que pago en un bono. Si tengo además gasolina, utilicé en el tercer trimestre gasolina, por lo tanto tengo un gasto de 500 aquí. Bien, una vez que tengo los datos metidos, lo que puedo hacer es seleccionar el rango C9, F13, e irme a la cinta de opciones, y en la parte superior veremos que hay, dentro del grupo Number, hay una sección que es el moneda, Accounting Number Format. Si yo abro y escojo el euro, automáticamente él me indica el formato de euro y me coloca los decimales. Bien, llamo la atención a algo, y es que, bueno, como ya saben, estamos trabajando en inglés, ¿vale? Entonces aquí hay una gran diferencia. Los ingleses separan los miles por coma y los decimales es un punto. Eso nos puede traer un poco de cabeza, así que tengámoslo en cuenta, ¿de acuerdo? No quiero problemas con esto. Bien, vamos a realizar operaciones muy sencillas y vamos ya con el concepto de fórmula. El concepto de fórmula requiere, al igual que en Word, ya lo hicimos en su momento, que coloquemos un igual. Bien, si yo quiero sumar todo lo que hay arriba, empezaré colocando aquí un igual. Significa que voy a poner una fórmula. ¿Yo qué quiero sumar? Pues quiero sumar C9 más C10 más C11 más C12 más C13. Bien, pues hagámoslo así. ¿Cuál es el operador que tenemos que utilizar? La suma. C9 más 10 más 11 más 12 más 13. Bien, interesante el concepto de fórmula porque es básicamente
lo único que vamos a encontrar en Excel, que son fórmulas. Una fórmula tiene un igual, tiene referencias a celdas y para orientarnos las celdas tienen diferentes colores. Las celdas se tiene que operar entre ellas y en este caso el operador que yo quería realizar porque quería calcular el total del primer trimestre era el operador de suma. Pulso intro y me aparece el total, 2330. Bien, si hago un clic y pulso F2 podré ver la fórmula. Intro, si hago un clic y me voy a la barra de fórmulas veré la fórmula. Insisto, 2 clics accedo a la fórmula. Si pulso intro veo el resultado de la fórmula. Un clic y F2 veo la fórmula. Intro, 2 clics, ¿vale? 2 clics, veo la fórmula. Intro, un clic y F2 y la edito, ¿de acuerdo? Siempre podré ver, aunque yo tenga aquí 2230, que en la parte superior aparecen las referencias a la celda que llevan a ese resultado. Muy importante, la celda C9, C10, C11, C12 y C13 son referencias relativas. Y es muy importante porque es el tipo de referencia básica en Excel. Cualquier fórmula que contenga una celda para operar es una referencia relativa. Existen más tipos: referencia relativa, referencia mixta y referencia absoluta. Nosotros de momento solo vamos a ver este tipo, muy fácil. No tengo ni que escribir. Lo he cogido y he ido haciendo clics y colocando el operador. Muy importante, si me he saltado algún operador y lo he colocado todo junto, pulsaré intro y me dirá que ha encontrado un error en la fórmula y que intenta de corregir y me dice que él quiere hacer esa corrección. Pues no está bien esa corrección. La celda CC 1213 es una celda que está muy lejos, así que le digo que no, le digo OK y yo rectifico, me doy cuenta del problema y escribo. Bien, una de las maravillas, llámenle magia, que tiene Excel y que nos permite ahorrar muchísimo tiempo es cuando yo tengo que repetir la misma operación en un ejercicio. La misma es que no tengo que realizar aquí la suma, pero en vez de las celdas de la columna C tengo que sumar las celdas de la columna D. Pues si esto es así, puedo irme a la celda anterior, utilizar el punto de arrastre y arrastrarlo hacia la derecha y todas las operaciones se habrán realizado. Hago un clic en D14, pulso F2 y veré que en vez de aparecer C, D. Cuando yo realizo un desplazamiento hacia la derecha, Excel interpreta que debe de mantener la fila fija. ¿Qué fila es la que estoy? Las filas fijas, las filas 9, 10, 11, 12 en la fórmula de trabajo y solo variar el cambio que se ha hecho. ¿Qué hemos hecho al arrastrar? ¿Hacia dónde nos hemos ido? Hacia la derecha. Si nos hemos ido a la derecha, en vez de la C, la D. Si lo he llevado más a la derecha, él ha interpretado que la 9, la fila 10, 11 y 12 no hay que tocarla porque el arrastre ha sido hacia la derecha y hacia la derecha solo cambian las columnas. Pues ahora mismo vamos a terminar el ejercicio o este segundo ejercicio haciendo referencia a los totales. Ahora es el gasto total y me preguntan, oye, ¿cuánto me he gastado en vivienda? Pues si aplico esta manera de trabajar que es la simple 0,1, cuidado, ¿si hay más maneras de hacerlo? Sí, pero tenemos que aprender a hacer esto de esta manera. Hago clic en la primera y utilizo el operador y voy haciendo clic. ¿Qué es lo que tengo que sumar? Tengo que sumar los gastos de vivienda de cada trimestre. Aquí 1.200, 1.200, 1.500 y 3.500. ¿En qué celdas están? Ahí están. ¿Cuáles son las celdas? Me da igual. Lo que quiero es sumarlo. Pulso intro y veo que son 7.000. Aplicando el mismo concepto de arrastre o de llenado, llenado rápido o arrastre, hago clic en la celda anterior y lo que hago es arrastrar. Y me realiza las operaciones. ¿Cuál es la magia de Excel? Pues que si aquí no eran 400, sino eran 234.89 y pulso intro, automáticamente realiza la suma en la vertical y en la horizontal. ¿De acuerdo? Es más, puedo coger, como les he dicho antes, y hacer esto. Seleccionar el rango de datos y borrarlo. Porque las operaciones, que al final es lo más importante, F2, siguen estando. Cuando uno realiza un ejercicio como este, lo que hace es, generalmente, es crear una plantilla que luego va a reutilizar en los sucesivos años. En este caso, el planteamiento es un ejercicio bastante obvio, donde uno pues hace una lista de los gastos típicos que tiene: vivienda, alimentación, vestuario, energía y transportes, y lo va anotando a lo largo de los trimestres, ¿de acuerdo? Y esto se podía quedar perfectamente así, y luego ustedes lo utilizan al año siguiente. Pulso control Z, control Z, control Z y dejamos los datos como estaban. Me faltan los totales de los totales, y para los totales de los totales es la suma de todo lo que hay aquí o la suma de toda esta fila del rango C14, F14, o sumo G9, G13
o arrastro arriba, miren lo que da, cuánto nos da. Si aparece esta información, no es un error, es que la cantidad es muy ancha para el ancho de la celda. Tan sencillo como aumentar un poquito y ya se ve. Bien, pues es 12.000. Esto lo he obtenido arrastrando hacia abajo. Cuando yo arrastro hacia abajo, se mantienen las letras. La columna no cambia, pero sí cambian las filas. ¿De acuerdo? Miren aquí, si pulso F2, ¿qué se mantiene aquí? Se mantiene fija la letra. Las letras son la C, la D, la E, la F. No miren los números. Paso abajo. C, D, E y F. ¿Se dan cuenta cómo se mantienen? ¿Por qué se mantienen? Porque cuando arrastro hacia abajo se mantiene las letras, que son la referencia de la columna, fijas. ¿Y qué es lo que cambia cuando me muevo hacia abajo? Mueven las filas. Por lo tanto, al arrastrar, si yo esto lo quito, lo suprimo, y esto lo quito y lo suprimo, si yo moviera esta celda hacia abajo, y lo están entendiendo, arrastrar una posición hacia abajo significaría que quedarían, las columnas no variarían, y donde hay un 9 habría un 10. Vamos a ver, vamos a arrastrar solo una posición hacia abajo. Me van a disculpar que insista tanto en esto, pero es que es muy importante, ¿lo ven? Y si ahora tengo C10, D10, E10 y F10, ¿qué pasa si arrastro una posición hacia abajo? Pues al arrastrar una posición hacia abajo con respecto a la columna en la cual estoy, significa que voy a cambiar de la fila 10 a ¿qué fila? A la 11. Por lo tanto, arrastro hacia abajo y veré, si edito, que efectivamente se ha mantenido. Puedo coger y ahora hacer el arrastre tanto en la horizontal como en la vertical y tengo el resultado de esta segunda parte de este ejercicio. ¿De acuerdo? Sería el 2A simple 01. Bueno, repasen conceptos. Esto no se trata solo de verlo una vez, sino se trata de quienes estén interesados en ver algo de esto, deberían de volverlo a ver y anotarse cualquier duda. Estoy dando saltos de gigante, ¿vale? Estoy dando muchísimos saltos. Pero hemos visto por primera vez cómo se introduce una fórmula y hemos visto referencias relativas. Son todo referencias relativas, ¿de acuerdo? Bueno, pues en el próximo vídeo un poquito más.